Con su permiso, Presidenta. Lo que sucedió ayer en la Corte confirma que tenemos la razón no solo histórica, sino también la razón jurídica. Se confirma que la Corte no tiene facultades para querer revisar reformas a la Constitución y que por lo tanto la famosa acción de inconstitucionalidad con la que quisieron recortarle pedazos a la reforma del Poder Judicial ya vigente es totalmente improcedente. Sus miles de amparos y de suspensiones que se autootorgaron entre los jueces, magistrados y ministros son ilegales. También se confirma que nunca hubo problemas ni violaciones al procedimiento legislativo. La Constitución no se puede dividir entre normas de primera y normas de segunda dentro de ella. La Constitución es simplemente nuestra ley suprema. El fantasma ese que se inventaron de que se violentaban los derechos humanos, que había violación a la división de poderes y que el petate del muerto eran mentiras. Queda en evidencia la colusión de poderes, la colusión de intereses entre los partidos del PAN, del PRI y miembros del Poder si nos permite, Judicial. Oradora, por favor. Sí, adelante. A ver, tenemos allá sonido al escaño de la senadora Margarita Valdés. ¿Con qué objeto, senadora? Senadora Presidenta, que si la oradora me permite hacerle unas preguntas, por favor. A ver, si está de acuerdo. Acepto, Presidenta. Adelante, tiene Gracias. un minuto. Senadora, ha hecho usted referencia a algo muy importante y que sigue siendo importante y va a ser historia, a los hechos sucedidos ayer en la discusión en la Suprema Corte Mexicana de la Nación. Y le pregunto qué opina de esa artimaña que vimos hasta los que no somos expertos, de que la ministra Piña quiso agandallar y bajar el número de votos y subir el número de ministros. Y otra pregunta, recordando lo que hace rato dijo uno de los senadores de oposición, que van a durar mucho tiempo. Yo le pregunto, yo lo que veo es, no tienen votos, no tienen discurso, no tienen a la gente, son ofensivos, majaderos y grotescos, no tienen gobernadores. ¿Usted cree que van a durar mucho? Adelante, tiene 2 minutos, senadora Julieta. Gracias, senadora, por su pregunta. En primer lugar, han intentado de manera permanente y sistemática de obstaculizar la reforma al Poder Judicial. En diciembre, en mero proceso electoral, se reúne la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, junto con Alito Moreno, en casa del ministro Alcántara Carranca, con el objetivo de buscar una vía para anular la elección presidencial del 2024. Después quisieron impedir nuestra mayoría calificada. Piña le admitió un recurso al PAN siendo competencia del Tribunal Electoral. Los juzgadores se van a paro y con goce de sueldo, muy en ello. Se suspenden las audiencias. Los jueces intentan impedir que se discuta la reforma, por el amor de Dios, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Y luego otra resolución dice que si se discute en el Congreso la reforma, entonces que no se discuta en los congresos locales. Luego se aprueba la reforma, cumple las mayorías, las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y vuelven las triquiñuelas legaloides. Empiezan ahora que es necesario que la presidenta retire del Diario Oficial de la Federación la reforma ya publicada. Un absurdo. Luego aceptan la acción de inconstitucionalidad, a todas luces improcedente e ilegal. Y todavía en plena discusión ayer del proyecto del ministro Alcántara Carranca, cuando se dan cuenta que no les alcanzan los votos,
cuando se dan cuenta que no van a juntar los 8 votos de la mayoría calificada de una corte que tiene 11 ministros, les da por ahora sí, respuesta, senadora. les da por ahora sí aplicar la Constitución vigente y dicen, ay, miren qué padre, en la nueva Constitución. Concluya su respuesta. Bueno, Concluyo. ya está en su tiempo. Ok. Y dicen, mira qué conveniente, en la nueva Constitución solo necesitamos... ¿Me permite, senadora Julieta? Senador Noroña, ¿con qué objeto? Al sonido en el escaño del senador Noroña. Si pudiera preguntarle a la senadora Ramírez si me permite hacerle una pregunta. Preguntamos a la oradora si acepta una pregunta. Sí, acepto, claro. Adelante, Gracias. tiene un minuto, Y senador. además, senadora, iba justo en la parte a explicar, dice Acción Nacional que la mayoría de ministros dicen que es inconstitucional. Y cuando aquí decíamos que con 85 teníamos 2/3, ellos decían que no, que necesitábamos 86 y hubieran celebrado como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol que no tuviéramos la mayoría calificada. Ayer perdieron, volvieron a perder. Yo le pregunto, porque además luego, cuando quiso hacer trampa la ministra presidenta, que es lo que nos estaba explicando, de que ahora con 6 era posible tirar la Constitución, tampoco tuvieron esos 6. Perdieron 2 votos más. ¿Cómo explican eso? ¿Con presiones o con que los ministros ya no están dispuestos a ir a tal nivel de ignominia para hacerle la tarea que la oposición no puede realizar con el respaldo del pueblo de México? Yo le pregunto, ¿qué piensa de esta maniobra que hizo la ministra presidenta? Tiene 2 minutos, senadora. Gracias, presidente. Fue la coronación de las marrullerías que hace la Suprema Corte de Justicia. Intentaron, ahora sí, convenientemente aplicar la Constitución vigente, que partiendo de que una nueva integración, unos nuevos ministros, que serán solo 9, pues evidentemente necesitan una mayoría calificada de solo 6 votos, pero a como está la Corte actualmente, con 11 ministros, la mayoría calificada era de 8 votos, y como no los tenían, dijeron, mejor aplico ahora sí la vigente, porque ahora sí me conviene. De manera permanente lo que hacen es la manipulación de la ley. Utilizan a las instituciones como escudo de sus propios intereses. Y además, no debemos dejar de señalar lo que comentó el exministro en retiro, Cosío, que dijo que si nosotros éramos capaces de desacatar la resolución de ayer en caso de que fuera favorable para el bloque conservador, para la derecha de este país, nos podía mandar a la cárcel, que iba a mandar a encarcelar a la presidenta de la República y de paso a las y los legisladores que aprobamos la reforma. Eso lo dijo un exministro de nuestro país, y yo no vi a la oposición señalando tremenda manifestación de violencia, ni a los medios de comunicación. Lo que sucedió ayer dejó algo muy claro. Dejó en evidencia el modus operandi que los distingue a la derecha mexicana, y lo dejó en evidencia de manera pública y abierta. Y por otra parte, dejó claro y demostrado que quien quiera cambiar, reformar la Constitución… Su tiempo, senadora. Concluyo. Dejó demostrado que quien quiera transformar, cambiar o moverle una coma a la Constitución, lo que tiene que hacer es salir a la calle, convencer a la gente, reunir un nuevo pacto social, ganar las mayorías y votar una reforma en el Congreso. Si quieren salir a las calles, por favor, senadora. Si quieren defender sus privilegios, tendrán que salir a las calles a convencer a la gente de que les devuelvan sus privilegios, y a ver cómo les va. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Finalmente tiene el uso de la palabra.